La verdad que agradezco que me hayan invitado, bueno, para decir estas palabras. Yo cumplí el rol de abogado, pero también fue un planteo político el que hicimos, porque allí también, a través de un testigo, introdujimos la Carta Macera, que había firmado en aquel entonces varios ciudadanos puntanos que pedían castigo ejemplar para algunos compañeros, y uno de ellos, a lo mejor lo conocen, Alberto Rodeza. Acá voy a leerles la última parte y no quiero que piensen que es un autobombo, pero sí me parece que tiene que ver con esto, y es un buen antecedente para este plenario, porque acá habla del genocidio en esta sentencia, y esto también no hay muchas sentencias que lo acogieron. Nosotros tenemos presente técnicamente que el delito de genocidio no está tipificado en el Código Penal, es un delito internacional y busca la eliminación física y desaparición de grupos étnicos, nacionales o religiosos. Después hay toda una discusión que seguramente discutirán ustedes respecto de si el concepto político o no político, pero yo pedí, porque lo hacemos todos los compañeros en las causas, que se los condenara por el delito de genocidio. Es una postura política, ¿no es cierto? Entonces los tribunales igual condenan cárcel común y perpetua a todo lo que vos quieras, pero dentro de lo que es la doctrina y el Código Penal argentino. Entonces acá los jueces, hubo un voto al que se adhirió después el resto de los jueces, dice: en la etapa de genocidio, el doctor Ponce, representante de los querellantes, solicitó en su resumen final que se condenara a los imputados por el delito de genocidio. Esta demanda de reconocimiento de una verdad no se pudo satisfacer plenamente, en tanto en la condena solo se pudo tener en cuenta aquellos tipos penales en base a los cuales se indagó, procesó y finalmente se acusó. Todo ello para ajustarse al principio de congruencia y al principio de legalidad del artículo 18 de la Constitución Nacional. De todas maneras, me veo en la obligación moral y jurídica de reconocer que en la República Argentina, entre los años 1976 y 1983, tuvo lugar una práctica sistematizada de exterminio de oponentes políticos que debo calificar como genocidio. Muchas gracias. Nuestro compromiso moral, dar un poco lugar a lo que han sido los juicios de lesa humanidad que se hicieron en San Luis, no solo lo de afuera, sino también darle un espacio a lo local. Y la verdad que ha sido bastante emotivo. Enrique, nos has conectado con otro plano, porque hasta ahora los debates han sido bastante intelectuales, y nos has conectado con el plano emocional por tu manera de relatar los hechos y el presentar lo que has presentado. Yo invito a, si quieren preguntarle, a hacer alguna pregunta. ¿No hemos visto a Rampanella para hacer una película de esto? No, sería un caradura así. A Capusotto lo puede. No, yo creo mira, hubo un libro, fue bastante polémico, pero yo rescato la universidad. Yo destaqué la ayuda que nos dio. Acá está justo que acabo de ver a Carlita Mievas, todos la conocen, saben quién es, ¿no? Su compañero, la historia de su vida. Acá los sujetos comprometidos son las víctimas y los familiares y los organismos. Acá para el caso de San Luis es la PDH y el MED. Y ellos y los presos por razones políticas son los actores de esa comedia trágica y violenta y tan triste, ¿no? Pero con tanta alegría que ellos llevan adelante, pues no se busca ni venganza, ni todo por el debido proceso. Pero ya hay documentaciones importantes que se han llevado a partir de los compañeros, incluso cátedras de la universidad, donde a través del canal Encuentro y editoriales comprometidas tienen el testimonio de los compañeros.
Yo te digo, porque te voy a hacer una pregunta muy específica. Trabajo en el área de investigación de la perla. Pues a eso viene mi pregunta tan específica que probablemente aburran al resto y si no, la charlamos después. Una es, estoy descubriendo el mundo puntano, ¿cuántos desaparecidos de San Luis en San Luis hay? O sea, nosotros en La Perla tenemos muchos desaparecidos de origen puntano, ¿no? Que fueron a estudiar allá. Y en base a eso me pregunto que vos mencionaste un 141, había un 141 acá, ¿qué relación tenía con el de allá y con el comando del tercer cuerpo? Y por otro lado, estos documentos interesantísimos, digamos, más de tipo doctrinario, ¿sí? ¿Están todavía tapados por la cuestión judicial o son accesibles de alguna manera? Porque la verdad sería maravilloso. Y en base a esto, si quedan desaparecidos o quedan causas que todavía se pueden llevar adelante acá en San Luis, porque todos sabemos el esfuerzo, digamos, que eso significa, ¿no? Lo que estamos alrededor de un juicio sostener para los familiares, como dijiste vos, pero sobre todo para los abogados que tienen que formarse y ir como reciclándose en el tiempo para poder sostener a largo plazo estas cosas. Bueno, por la pregunta que me haces, me doy cuenta que estás en el tema. Sí, perdón. No, quería que el profesor también quisiera... Ah, bueno, puedo responder esta y después voy a Menéndez, lo veo todos los días. Me defiende en el Consejo Liberal. Mirá, yo no... acá Perla cualquier cosa me puede soplar porque... o Anita, bueno, algún compañero... yo no quiero cometer una equivocación, pero creo que desaparecidos en la Perla de San Luis, lo que sí te puedo dar datos de detenidos. En la municipalidad hay un compañero que estuvo en la Perla y después bueno, yo me basé mucho en la Perla, porque la metodología del fusilamiento con un tiro en la sien, después arrojarte en una salina, en una fosa y prenderte fuego es lo mismo que decían en la Perla. Y hay un perverso que se llama Bruno Laborda, que habla de eso. Hubiera preferido que muriera preso. Bueno, falleció. Y yo traje ese antecedente porque me lo facilitó la doctora Martínez. Y allí también se vio allí se vio también una participación que lo incriminó más al AICE, porque intervino personalmente con Menéndez para que liberara a un joven de la Juventud Peronista, Jofré, que está acá, que fue terrible la situación de él también, con lo cual nosotros incorporamos el informe Bruno Laborda como documental al juicio. Y eso fue, pero, a ver, hasta... los simulacros de fusilamiento, la metodología de manual, y además tenían la conexidad del grupo 3, de la zona 3 con Menéndez, pero prácticamente la instrucción que tenían PLA y el Ejército y las fuerzas de seguridad bajo el mando operacional del Ejército son los que hicieron exactamente lo mismo que hicieron en la Perla, pero así de manual. Y respecto a esta documental, yo la tengo a disposición, se la quiero dejar a mis nietos todavía. Ahí están los 3 míos, parece, son enormes, todavía no tengo ningún nieto, pero bueno. Mirá, mi hija está avergonzada con lo que acabo de decir. De todas maneras yo le ofrezco, porque la documental que yo tengo, vos no la podés adquirir si no estás en un juicio, porque nosotros pedimos un oficio del juzgado de Bahía Blanca, porque a mí me dio los datos una compañera que llevaba la causa allá, y me asesoró muchísimo, Marta Miras. Bueno, yo estoy tremendo con la cabeza, me pasaron 7 años.
La compañera escribió un libro sobre genocidio y me recomendó que fuera al juzgado de Bahía Blanca y pidiera la documental por oficio, y así fue como se introdujo en la causa. O sea, no lo pidió ningún fiscal. Mirta Mántara, gracias Perlita. Yo sabía que me iban a soplar bien ahí. ¿Entendés? Ella, la compañera, tiene una gran experiencia y nos dijo, conseguiste esto, y vino toda la documental y está en la causa acá, que es parte para el juicio que sigue. Acá está todo el documental y nosotros también la tenemos a disposición de los compañeros, así que después les dejamos los teléfonos. Ahí es realmente el que quiera indagar la historia, profe, vos que sos historiador, seguramente tienen interés. Vos ves eso, todo, absolutamente todo diagramado, escrito, las instrucciones, todo, cómo se hace la instrucción, cómo se hacen los secuestros, cómo se hacen, todo de manual, el plan ejército para abajo, todo está allí y son documentos históricos que lo hicieron desaparecer. Seguramente estarán en alguna cuenta los originales en Suiza, dicen que Arguindegui las tenía, pero un mismo general, Vila, cuando llega a indagatoria en Bahía Blanca por los crímenes que se le imputaban, lleva eso para defenderse, y ahí los mandó en cana a todos los demás, porque eso después se desparramó por todos los juzgados. Pero eso es histórico, está a disposición, si después lo quieren no hay ningún problema. Sí, Enrique, yo lo que quería preguntarte si podías explicar mejor el reconocimiento de Graciela Fiochetti, porque es un tema... Dice, en otras palabras no se entendió nada, me dice. No, fue quemada, voy a explicarte, fue quemada... Fue todo un operativo a partir del informe La Toma, que le sacan a Cobos cuando lo matan y lo detienen a Ledesma y a Juan Cruz Sarmiento. En ese procedimiento, en la madrugada, con los datos del informe La Toma, que figuraba la Flaca y el Gringo, van 222 militares en 5 Unimog y policías a un pueblito de 3.000 habitantes. Imagínate lo que fue la madrugada del 21 de septiembre, el día de la primavera. Ahí lo secuestran a Graciela Fiochetti, la llevan al D2, la torturan, la llevan a otro centro clandestino que estaba funcionando acá, en la cárcel Justo Barak y la calle Chile, que también por supuesto desapareció todo acá en San Luis, porque el gobierno que tenemos desde hace 30 años se encargó de eliminar todos esos edificios y reciclarlos, y después se los llevó a la Amalia, donde se la torturó, y después se la llevó a las Salinas del Bebedero y allí se la ejecutó. La ejecutó, participó, ahí hubo un testigo, me tiró letra, Velázquez, que fue un arrepentido, Isaías, que participó allí, y fue fundamental el testimonio de Velázquez, que después se murió, o lo mataron, porque relató los hechos como fueron. Después se comprobó durante el juicio, y allí él manifestó que había visto cuando le ejecutó Pla, y ahí estaba el japonés Becerra y Pérez. Después Pérez se lo comentó a dos más que declararon que la Flaca había sido dura, bueno, en fin. Y después también llega, todo a través de presunciones, indicios y declaraciones, que el segundo cuerpo, un masculino y un femenino, era de Santana Alcaraz. Se reconocen las prendas, se reconoce todo. Cuando se produce esa ejecución, que la mata Pla, Graciela Fiochetti, y lo ejecutan a Santana Alcaraz, se van los dos grupos de tarea, ¿sí? Pero también están los indicios de quienes integraban todos los autos, que son los que van a indagatoria ahora. Ahí te van a juicio, están ahí procesados, van a juicio oral en unos meses más. Cuando salen por la salina del Bebedero, que está la fábrica, que es un solo camino, y la salina, está la fábrica, y ahí ve un testigo, Páez, y denuncia eso a un policía, que despierta todo el esquema, y ya se hace un sumario. Entonces vuelve a los 5 minutos con el ejército, Pla, Becerra y Pérez. Cercan todo, pero además quedan huellas, o sea, está todo registrado ahí en ese expediente. Hacen ese expediente trucho, pensando que nunca más iba a estar en un juicio ese expediente, lo van a hacer desaparecer, se les traspapeló.
y allí desentierran, exhuman los dos restos, los cargan en un onimog y los llevan al hospital. Acordate la fecha, 23 de septiembre del 76. Todo eso en 48 horas, 3 desaparecidos. 3 padres interponiendo habeas corpus. Van al hospital, como ya estaba la denuncia de mamá de Fiochetti, la llaman a ella y a la hermana a ver si era esa la desaparición, porque son tan perversos que ellos anunciaban desaparecido, averiguación de personas, ponían los propios que los secuestraban. Y ahí van y la reconoce al cadáver, porque acuérdense, las mataron y les prendieron fuego con la ropa. Cuando llega a la morgue, y eso está en la declaración, la Cookie, la hermana, la mamá, ven que en una caja estaba la ropa, que era la ropa de Graciela, y ven los esmaltes de uñas con las que le había pintado el día anterior su propia hermana a su hermana, porque estaban las manos, se alcanzaban a ver el color de esmalte de uñas que tenía en la propia cartera la Cookie. Reconoce el cadáver, aunque estaba desfigurado desde el rostro, todo el torso, y desnudos, y la ropa ahí. Después se llegó a esclarecer qué pasó con la ropa, dónde le hicieron desaparecer, le prendieron fuego ahí Velázquez, todo eso. Y así fue el tema de Fiochetti. Entonces, ¿qué ocurre? Con toda esa prueba, más todo ese reconocimiento y las piezas dentales que hizo el juez González Macía, porque no había ADN, profe, en esa época, logran reconstruir con el dentista, todos declararon en el juicio, toda esa documental se recuperó y se probó con aquellos métodos de aquel entonces. Me han soplado que vos sos antropóloga, no puedo decir pavada porque me va a escrachar. Entonces se logró determinar con las piezas dentales que eran la dentadura de las caries que le había tratado el dentista a Graciela, y así se identificó en el 84 con el juez valiente González Macía que ese cuerpo que estaba como NN en el cementerio del Rosario, me faltó esa parte, se hizo la exhumación en el cementerio, se trajeron los restos y ahí se hizo el reconocimiento, y ahí se determinan los antropólogos que era de Graciela Fiochetti, porque lo que no les dije es que después el cabo Orozco y Pérez se encargan de llevar adelante al cementerio la exhumación clandestina como NN de inhumación de 5 cuerpos. Nunca más se pudieron identificar otros 4 porque desgraciadamente los intendentes anteriores de aquella época no tomaron cartas en el asunto, no se prestó colaboración con la justicia no lo requirió, lo que sea, y después esas tumbas NN se abrieron y pasaron esos huesos al osario común. Y nunca, aunque hubo los antropólogos, vinieron con la PDH, el grupo antropólogo forense, no hay forma de identificar los restos, o sea que el único resto que se identificó, pero no con ADN, sino con muestras dentales, más el testimonio de la hermana, más todos los indicios, pruebas y todas las pruebas, era que de Graciela Fiochetti se determinó. Y así fue como la mamá de Graciela Fiochetti pudo recuperar en esa época. No habrá habido muchos casos en el país como esto, los restos de un desaparecido. No sé si quedó claro, profe. Yo quería ir un poco más allá de lo que queda revelado en una causa como esta que ha sido tan bien expuesta. Y que es lo siguiente: procesos de crímenes cometidos desde el Estado, como este que aquí está ejemplificado, se han sostenido y se sostienen sobre, digo, más allá de las cabezas criminales, sobre agentes estatales. A mí me pareció extraordinariamente revelador esa función del escribiente que puede dejar la máquina de escribir y agarrar la picada. Ahora, lo que ha revelado procesos como el alemán, Francia y la Argentina, es que la institución de las dictaduras que desarrollan largamente estos crímenes de Estado no tuvieron que modificar demasiado la composición del Estado. Podrán haber sacado algún juez, algún comisario, o quizá ninguno, pero quiere decir que el mismo Estado que
de algún modo se acomodaba a un funcionamiento relativamente sometido al Estado de Derecho o a cierta garantía, rápidamente, cuando desde la cúpula, digamos, se habilitaban formas criminales de resolver, digamos así, las cuestiones y los conflictos, te acomodaba rápidamente. Que es algo que obviamente va más allá de la cuestión del derecho, porque interroga a las formas mismas del funcionamiento estatal. Ahora, la pregunta es, ¿no? ¿Cómo operamos allí? Cuando usted dice, bueno, y no quiero hablar de San Luis, puede parecer incluso soberbio que no venga, digamos, a juzgar, pero cuando usted dice, bueno, cuando usted dice, bueno, en 30 años se ha hecho todo para evitar que los edificios sigan, para mantener una memoria en los edificios o lo que fuera, ¿podemos asegurarnos? Trabajamos en ese sentido, digo, muy más allá de San Luis, porque no podría decir que no esté esto pasando, y aquí lo decía hoy Sandra, en la situación de las cárceles en la provincia de Buenos Aires. Tenemos agentes estatales que estarían como vacunados, por así decir, que serían difícilmente incorporados a procesos de violencia y de criminalización.